¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias a Dios por el amanecer. Gracias a Dios porque estamos también esperando en el Señor en que Él cumpla en cada uno de nosotros su propósito. Antes de comenzar nuestro devocional, yo quisiera invitar a todos los hombres y mujeres que están involucrados en las diferentes redes ministeriales y que hay también grupos de WhatsApp. Si sabemos de alguna necesidad, oremos unos por otros. Tenemos conocimiento de algunas situaciones que han estado sucediendo. Pedimos que el favor y la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno. Así que si usted sabe de alguna necesidad, compártala y oremos unos por otros. Es tiempo también de caminar en esa oración establecida en su palabra, orando unos por otros. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9. Oremos juntos. Padre bueno, te necesitamos. Permítenos que al abrir tu palabra seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente ya encontró un tiempo especial y un lugar especial para estos devocionales. Recuerde que no hay métodos para hacer un correcto devocional, sino lo más importante en esto es que seamos intencionales y esperar a ver los resultados. ¿Ok? Así que hagamos. Y si usted por alguna razón no lo está haciendo, hágalo, inténtelo. Es importante que tengamos ese tiempo devocional personal, familiar, como usted lo considere, pero es muy, muy importante. Esta semana hemos estado meditando acerca de la fe, definiendo la fe cómo es probada y por qué y para qué, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado hablando, pero hoy vamos a hablar de cómo podemos examinarnos si estamos en la fe genuina, porque es muy importante. Es muy importante que nos examinemos. Ahora, mira cómo la Escritura nos da ese permiso de examinarnos a nosotros mismos. Quiero que vaya, por favor, a 2 Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Ahí en esa base escritural estaremos meditando en esta ocasión. Dice ahí la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es muy interesante esta carta que Pablo les envía a los corintios. Recuerde que había una duda de si Pablo era un verdadero apóstol. Mucha gente de la misma congregación estaba dudando de su apostolado. En esta segunda carta conciliatoria, prácticamente Pablo dice, pues pruébense, porque si ustedes están en la fe, en Cristo, entonces son resultado de mi apostolado. Así que cuando nosotros en este día, de acuerdo a esta palabra, vamos a examinarnos, tenemos que pensar en un examen de conciencia. Ahora mire, me llama mucho la atención las veces que aparece aquí la palabra vosotros. Fíjense, dice examinaos a vosotros mismos. Es decir,
No me tiene que examinar alguien a mí, sino yo mismo me voy a examinar si estoy en la fe. Sí, en la fe salvadora. Y luego sigue diciendo, probaos a ustedes mismos. O sea, no que otro me haga el examen, yo mismo. ¿O acaso no se conocen? Él está diciendo algo. ¿Acaso no saben, tienen duda de que Cristo está entre ustedes? De no ser así, dice, ustedes han reprobado. O sea, si Cristo no está en nosotros, entonces dice Pablo, ya reprobaron el examen de esa fe genuina. Entonces, al examinarnos para saber si estamos en esa fe genuina, entonces es necesario que lo hagamos. Lamentablemente, en la actualidad, estamos enfrentando una generación donde muchos que nos decimos cristianos, bueno, hasta está de moda hacerse cristiano, porque ha sido muy fácil adaptar un lenguaje muy sencillo, Dios te bendiga, decirnos entre nosotros, hermano, hermana, o muchas veces decir gracias a Dios, aunque no conozca a ese Dios que me dio esa bendición. Algunas veces incluso hasta ir a la congregación, para muchos que podemos decirnos cristianos, es solo una actividad social de mi agenda semanal. Porque el día que no voy, como que algo me hace estar incómodo, pero no porque yo esté consciente de la urgencia, de la necesidad de conocer la verdad de Jesucristo a través de su palabra. Entonces, creo que aquí es muy importante que nosotros empecemos, ¿qué le parece? Yo sé que en esto de hacer examen hay diversas materias. Usted no hace todo en una sola vez. No, si usted va a la escuela tiene que hacer exámenes en diferentes materias. Yo quisiera hoy llevarle a un primer examen. Y creo que el primer examen tiene que ver con nuestra fe salvadora ante nuestro círculo más cercano, nuestra familia. Sí, es muy interesante. Mi fe salvadora ante mi círculo más cercano, mi familia. Durante estos días de confinamiento, de encierro, pues la familia es con la que más constantemente hemos tenido contacto. Ahora, ante esta situación que estamos viviendo y que Dios está permitiendo, nuestra fe está siendo probada. Entonces, cuando nuestra fe está siendo probada, entonces necesitamos ver el filtro de su palabra para que no sea un examen de conciencia de acuerdo a mí, sino que sea un examen de conciencia de acuerdo a su palabra. Porque si es de acuerdo a mí, entonces voy a decir, bueno, no he sido un mal padre, sí he tenido algunos defectos, sí he tenido algunas situaciones ahí difíciles, pero al final no estoy filtrando lo que pienso de mí a través de la palabra. Ahora, yo quiero llevarle a una historia real en la vida de Israel. ¿Se acuerda usted de Israel en esa primera generación donde Dios habla recién de que están saliendo de Egipto? 3 meses después, Él los reúne en el monte Sinaí. Les da palabra. Hay una manifestación visible de la gloria de Dios. El monte tiembla, hay una atmósfera que el mismo pueblo percibe de temor, y al grado que le dice a Moisés, mejor tú habla con Dios. Entonces Dios les dio testimonios, mandamientos, estatutos. Ahora, ante eso que Dios les acaba de entregar,
y que Dios le comunicó a Moisés, a esa primera generación, los estatutos. Todo Israel, si usted ve a partir del capítulo 20 del Éxodo, todos dijeron, lo guardaremos, lo haremos. Sin embargo, ¿sabe qué? No fue así. No fue así. Pasaron 40 años y viene una segunda generación, donde ahora Moisés es el que instruye a esa generación, y le encontramos esa segunda generación después de Egipto. Ahí encontramos en Deuteronomio, y Moisés empieza a hablarles, a darles instrucción. Incluso en el capítulo 6 de Deuteronomio les dice cómo es que deben de comportarse, de qué manera tienen que comunicar las verdades espirituales para sus hijos, para su casa, para su familia. Las repetirás. Cuando salieres de viaje, esto es lo que tendrás que hacer. Es decir, hay un compendio pedagógico de cómo nuestra familia debe ser instruida en la palabra de Dios. Y parecería que todo estaba bien. Sin embargo, algo pasó. Porque miren, la advertencia que Dios les dio desde el principio es: cuando lleguen a esa tierra que van a heredar, donde fluye leche y miel, no se adapten, no empiecen a comerciar, no empiecen a hacer convenios con esos pueblos, porque todos son pueblos que o que tienen dioses ajenos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Esa generación no hizo lo que tenían que hacer. Es decir, los padres, a pesar de que tenían el fundamento, los estatutos, esa generación de padres no hizo lo correcto. Al grado que cuando ya Moisés está por morir, él reúne a todo Israel, a toda la congregación, y delante de la congregación empieza a decir algo en Deuteronomio 32, y les dice: escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Te puedes imaginar a un líder como Moisés haber peregrinado con el pueblo de Israel por más de 40 años en el desierto? Haberles instruido, haberles dicho, miren, a los padres de familia, a las casas, miren, vamos a hacer esto, deberá de ser de esta manera. Sin embargo, mira, la prueba, el examen de esa fe ante el círculo más cercano no había funcionado. Y eso es lo que muchas veces con nosotros es el problema. Porque podemos tener una Biblia, asistir a la congregación, desarrollar un ministerio, y hoy quizás es lo que más extrañas, haces lo que hacías en la congregación. Hoy, amados, lo que Dios quiere tener con nosotros es esa intimidad, porque estamos a las puertas de cosas que pensábamos que estaban lejos, pero hoy están más cerca, iglesia. El Señor viene pronto por su iglesia. Lo que antes veíamos como algo que iba a suceder, a saber cuándo, yo la otra vez le decía en la congregación, desde que tengo uso de razón, yo recuerdo a mi padre, siendo él el pastor, decir: arrepiéntanse, Cristo viene pronto por su iglesia. Y le digo algo, han pasado muchos años y Él no ha venido, pero no significa que Él no va a volver. Veíamos en devocionales anteriores que si Él no ha vuelto es por paciencia y porque Él es misericordioso y que Él está esperando que nosotros estemos caminando en una senda derecha. Así que cuando nosotros estamos examinando esta fe genuina, entonces tenemos que pasarla por el filtro.
Porque mira, ¿qué fue lo que sucedió con aquella generación de Deuteronomio? Fíjate lo que dice el versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Ay, cuando comían cordero no era cualquier cordero, no eran corderos sencillos, o cuando comían carnero, no, había especies especiales donde el Señor les dio esta dieta y les dijo, miren Israel, es esto. Pero algo sucedió y mira lo que aquí es donde nuestra fe, cuando la filtramos y decimos, ¡pup!, algo no estoy haciendo. Versículo 15 de Deuteronomio 32. Pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Cuando Dios lo prosperó, se olvidó del Dios que prospera. Como que el cuadro es muy similar, ¿verdad, iglesia? No tengo trabajo. Oremos por un trabajo. Dios te dio el trabajo. Mi economía ha sido frágil. Dios te prosperó. Pero dice aquí, engordó Jesurum. Y la palabra Jesurum, fíjate, a pesar de la actitud que tenía Israel, la palabra Jesurum, ¿sabes qué quiere decir? Mi rectísimo. Oiga, de recto no tenía nada Israel. Sin embargo, para Dios, él veía y dijo, ese es mi pueblo amado, pero engordaste. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿Cuántos dioses ajenos? ¿Cuánta idolatría? De esto estaremos hablando, porque hay muchas cosas que dice aquí, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los ídolos y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea, hemos hecho una mezcla de lo santo y lo profano. Y dice aquí el versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Cómo nos está yendo en este primer examen? Nuestra fe salvadora ante el círculo más cercano. Si este ha sido el código o el cuadro con el que nos hemos movido dentro de nuestro círculo más cercano, nuestra familia, de algo nos olvidamos. No le enseñamos los estatutos que Dios dijo, esto es lo que deben de enseñar. ¿Qué es lo que sucedió al final con esa generación? ¿Era una generación perversa? ¿Era una generación cínica? ¿Era una generación desvergonzada con un corazón endurecido? Es decir, hijos sin fe en Dios. ¿No le parece que estamos repitiendo la historia? ¿No le parece que a pesar de que nos llamamos y decimos, soy cristiano, asisto a una congregación y puedes incluso alardear del lugar donde te congregas, sabes una cosa? Olvídate de eso. Eso empácalo y volvamos a lo que dice su palabra. Porque mira cómo hay un clamor de Dios a pesar de esta circunstancia. En mismo Deuteronomio 32, fíjate cómo dice el versículo 46. Y les dijo, está hablando Dios, aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. ¿De qué me está hablando Dios? De una oportunidad, de una misericordia, de una gracia, de pararme delante de mi familia y decir, quiero que me perdonen. Yo soy el modelo de lo que no debe suceder con un cristiano. Yo represento un no modelo bíblico para seguir. Y entonces cuando eso hagamos delante de nuestros hijos, juntamente con la familia, empezaremos a enderezar aquellas cosas que fueron frágiles.
Por eso Dios aquí dice, testifiquen de eso que yo les mandé a sus hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué había sucedido con esta generación? Ya lo dije hace un momento. Era una generación perversa, cínica, desvergonzada, con un corazón endurecido, es decir, hijos sin fe en Dios. Y Dios no había cambiado, porque mira, cuando se los enseñen, versículo 47 dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayáis, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Las promesas de Dios, hermanos, están vigentes. Él cumple sus promesas. Somos nosotros los que tenemos que examinar nuestra fe. Y nuestra fe la tenemos que ver si estoy caminando con esa fe verdadera, esa fe genuina, y soy un ejemplo visible a ese círculo más cercano. Habrá un segundo examen. Yo creo que hay cosas que debemos ir filtrando de acuerdo a la palabra. El examen de conciencia, dice Lamentaciones, Ezequiel en el libro de Lamentaciones 3:40. Escudriñemos vuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. No estamos lejos de que seamos examinados. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 4 les dijo, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amados, este devocional, mucho por examinarnos, mucho por probarnos, nuestra fe salvadora ante nuestro círculo más cercano, nuestra familia. Oremos al Señor y que Dios nos dé sabiduría. Pablo les dijo a los colosenses, para que andéis como es digno. Padre, ayúdanos para caminar como es digno. Ayúdanos, Señor, porque si ha sido muy fácil escondernos en lo que hacemos para ti, supuestamente, pero no estamos teniendo, Señor, la naturaleza, el origen de una fe genuina, Padre. Ayúdanos, te pedimos perdón. Señor, nos arrepentimos de lo frágil que hemos sido en nuestra praxis cristiana. Te pedimos, Señor, que la restauración de nuestras vidas, de la familia, Señor, y que juntos como un solo hombre, como un solo cuerpo, Padre, nos reconciliemos contigo. Señor, ayúdanos. Tú estás a las puertas. Tú estás, Señor, ahora llamándonos a un genuino arrepentimiento. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Se lo decía al principio, oremos unos por otros. Y si usted sabe de alguna necesidad, no dude en comunicarlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestras oficinas. Estamos para servirle. Un abrazo, iglesia. Dios les bendiga mucho.